Pueden tomar asiento, hermano, por favor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Agradecido con el Señor en esta tarde por la oportunidad que me da de poder compartir y estar aquí en este lugar. Y agradecido con el Señor de igual manera porque me ha estado dando la oportunidad de poder compartir tanto aquí como en Sili 2 o 3 veces por mes y es de gran alegría y de gran ayuda para mí, para mi crecimiento espiritual con el Señor y poder seguir buscando más de su presencia, más de su conocimiento, sabiduría y para poder, como dice el canto que estábamos cantando, ¿no? Pleno, ¿no? Una plenitud con Cristo. Y eso es lo que me ha animado la lectura de todo este año, la lectura del año pasado, todo lo que hemos mirado, todas las prédicas y todo lo que el Señor ha puesto para que podamos poner en práctica todo ese conocimiento. Y es de lo que habla más o menos este tema de los tesalonicenses. Tesalonicenses era una iglesia que se formó por más o menos como en el lapso de 3 o 4 semanas. Pablo y Timoteo fueron a predicarles y Silvano. Entonces, en el capítulo 3 menciona cómo Pablo regresó, mandó a Timoteo, lo regresó para ir a hablarles, para ver cómo estaban, a ver qué había pasado, quería saber qué, porque sabía que había mucha persecución, había aflicciones, había maneras de poderse desviar, pues, y era lo que nuestro hermano Timoteo ahora nos hablaba en Sili este domingo, cómo tener victoria por medio de las pruebas. Y eso era lo que nos hablaba Timoteo y cómo en verdad para eso sirven las pruebas, como habla en Éxodo, que las pruebas, la bendición y la ley, todo eso fue en el desierto. El Señor Jesús tuvo sus pruebas en el desierto y cómo por medio del desierto, de las aflicciones, de todo eso que estamos sufriendo, o rechazamos o nos agarramos. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, a agarrarnos de Él por medio, atravesando el desierto, que eso es lo que habla en los tesalonicenses, una iglesia que tenía mucha oposición, pero que a la vez los animaban para que se agarraran más de Jesús. ¿Por qué? Porque ya habían creído y mandaba a Timoteo para que, ¿sabes qué? Ve, anímalos. Que era lo que predicaba Pablo en medio de todas sus cartas, desde Corintios, Gálatas, Colosenses, Filipenses, y era lo que habla. Pero vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, aprender más de ti, Señor, conocerte. Pero ayúdanos, Señor, más que nada a ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor, te doy y úsame, Señor, y gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 7, en Tesalonicenses. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortamos, alentamos e imploramos a cada uno de ustedes como un padre lo cría
como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Habla del amor de madre y habla del amor de padre. Una madre con ternura, con amor, con delicadeza, pero como habla también del papá. Dice, como un padre lo haría con sus propios hijos. En la mañana que íbamos llegando, pues llegamos allá a Silly, a la iglesia, y cuando llegamos aquí también, pero no sé por qué el Roy le da pero unas ansias de no estar aquí, que como me da curiosidad de que pues no le quiere estarse sentado, y yo digo, ay, Señor, pero en la mañana pues sí, ya se agarró pateando todo y ¿sabes qué? A ver, vamos para afuera. Y pues le tuve que parar su cintarazo allá afuera, pero yo me pongo a pensar cómo poder llevarlo a que, ¿sabes qué, Roy? Mira, vamos a estar aquí, hablarle con una ternura o con un ejemplo de que él pueda mirar de que ese tiempo hay que estar ahí sentados. No de que él genere en su mente decir, hey, vamos a la iglesia. Ah, no, porque me van a dar un cintarazo. Que no tenga ese pensamiento de decir, ir a la iglesia es un cintarazo, sino decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia a alabar al Señor. Vamos a ir a conocer, vamos a ir a aprender. Y eso es lo que yo pensaba. Es muy raro yo que le pegue, pero en veces pues ocupa, porque sí se pone medio pesadito. Y entonces de eso es lo que habla aquí, ¿no? Como un padre lo haría con sus hijos. O sea, no golpeándolo, pero enseñándolo. Habla de la mamá. La Cintia lo protege mucho. Y eso es lo que me llama la atención, cómo es diferente ya como ella se comporta con el Roy y como yo soy con el Roy. Entonces, eso es lo que habla de cómo el evangelio nos anima. Dice, amar a Dios y amar a tu prójimo. Mi prójimo más cercano es mi esposa y mis hijos. ¿Cómo yo poder compartir eso? ¿Cómo yo poder ser ejemplo de lo que a mí se me ha dado? Poderlo compartir para ser ejemplo. Habla aquí de un comportamiento de Pablo. Y él está diciendo, les compartí el evangelio, pero no nomás el evangelio, sino también mi vida. Pasaron tiempo juntos, 3 semanas, 4 semanas. Pero fue suficiente como para poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero de eso. Es suficiente para los tesalonicenses como para decirlo, Pablo, ¿sabes qué? Me comporté de una manera que no había nada que él le reprochara, no había nada que estuviera en contra de lo que él estaba predicando y de la manera que él se estaba comportando. Y eso es de lo que estuvimos mirando también en las conferencias el día viernes. El sábado no me tocó ir porque me puse un poco malo, tenía calentura. Pero en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo aparecen una lista de requisitos para el creyente, no nada más para el diácono, no nada más para el anciano, no nada más para la mujer. Es para todo el creyente en común, como decía mi hermano Noé, como cuerpo de Cristo que somos, todos funcionando juntos. Entonces, eso, ¿cómo poder yo cumplir con esa lista? O cómo poder yo vivir, cómo poder cambiar, cómo poder hacer las cosas que parecen aquí en la Biblia. Esa es una de las preguntas. Pero cómo el mismo evangelio nos da las herramientas para poder hacer eso. No hacerlo nosotros, porque Cristo fue el que ya lo hizo. Entonces, eso es lo que me ha resaltado mucho en la lectura que he estado leyendo, de cómo aparece una orden de decir, ¿sabes qué? Tienen que vivir de esta manera y hacer esto, y luego aparece el por qué, y luego aparece cómo hacerlo o por qué. Eso es lo que me llama la atención. Pero ahorita vamos a estar mirando en un poquito de eso. Vamos a Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, que sean renovados en el espíritu de su mente y se revistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza del Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que lo escuchan. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como también toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Si en verdad oyeron, dice, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Habla de una acción. ¿Sabes qué? Dejen eso para luego vivir de diferente manera, para poder ser ejemplo para los demás, como lo fue Pablo con los tesalonicenses. Dice en el 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se revistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido criado en la justicia de la santidad de la verdad. ¿Cómo poder vivir, no? O cómo poder cambiar de esa manera. Y ahí nos da las respuestas en el 24, vistiéndonos del nuevo hombre, en la cual es la semejanza del Dios que ha sido criado, dice, en la justicia de la santidad y la verdad. ¿Cómo poder? Solamente en Dios, solamente en Cristo. Y esa es otra de las cosas de las que quiero también ahí pasar aquí en mismo Efesios. Efesios me gustó mucho este libro. Ahorita nosotros ya vamos a mirar a Hebreos, pero miramos ya Efesios. Pero en Efesios, en el capítulo, en el 5 también, del 6 al 19, dice que nadie los engañe con palabras vanas. Vamos a estar leyendo mucho, vamos a leer Efesios, vamos a leer Gálatas, Corintios, y vamos a estar leyendo varios para poder entender y para poderme dar a entender de igual manera. Pero sí, necesitamos leer, pues. Entonces en el 5, 6 dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen lo que es bueno, examinen qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es la luz. Por esa razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no sean como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Es lo que me llama la atención, como en Tesalonicenses habla de un ejemplo
habla de un compañerismo, habla de un cambio, de cómo impactó ese cambio. Entonces, toda esta lista que está dando Pablo es porque él la vivió y él la compartió. Entonces, eso es lo que es importante de cómo en Cristo existe ese cambio, cómo poderlo lograr. Y es lo que vamos a mirar aquí en Efesios, en el capítulo 1. Dice en Efesios capítulo 1 del 7 en adelante. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras en una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Menciona en Él 1, 2, 3, como 5 o 6 veces menciona en Él. En el 7 dice, en Él tenemos, en el 11, en Él hemos obtenido, en el 13, en Él también ustedes, en el mismo 13 dice, en Él, con el Espíritu Santo. Como menciona y sigue mencionando a través de toda la lectura, como en Él, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que se entregó. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da. Por medio de su gracia, nosotros somos salvos. Entonces, el punto de todo esto se trata de creer. Porque si no lo estamos creyendo, ¿de qué nos sirve? Hablaba Jorge Ibarra, el primer expositor que dio la conferencia en Mexicali. Dice, es de llegar a tener un conocimiento, pero un conocimiento para la práctica. Aquí lo apunté. Dice, conocimiento práctico y no intelectual. O sea, voy a aprender para cambiar mi manera de vivir. Voy a aprender para ponerlo en práctica. No nomás es aprender para decir, oh, pues yo ya me la sé, la Biblia, yo ya leí, a mí ya no me dice nadie, tú no me mandas y cosas por el estilo. Que eso es lo que Cristo nos está dando. Él no murió nomás para que, ya, al rato me los traigo al cielo y ya, háganle como quieran. Sino que Él está esperando algo de nosotros. Él nos quiere llevar al cielo, pero la novia vestida de blanco, sin mancha. Él quiere lo bueno, por eso nos escogió y nos está dando las herramientas para que nosotros podamos irnos sin mancha y limpios delante de Él. Que podamos vivir de una manera íntegra aquí en la tierra, que nuestros hijos puedan mirar eso, que nuestra esposa pueda mirar eso, nuestros vecinos, nuestros amigos, todos, porque la misma palabra lo dice. Vienen esos requisitos, pero nos dan las herramientas para que podamos vivirlos. Y eso es lo que me llama la atención, que no nada más es una orden de, ve a hacer eso. ¿Y cómo hago el hoyo ese? Pues si no tengo pala, pues tumba la pared ese. ¿Cómo la voy a tumbar? Pues si no tengo herramienta, a patazos, piedrazos, ¿cómo? Entonces, el Señor nos da la herramienta. Tenemos al Espíritu Santo como ayudador. Tenemos tantas cosas. Tenemos la Biblia en unos lugares que no está permitido y aquí está permitido. Y todos tenemos más de una Biblia en casa. Pero el punto es leerla, el punto es aprender, el punto es querer tener esa pasión por Cristo. Que la Biblia lo que hace es mostrarnos la condición de nuestro corazón, porque nuestro corazón es sucio. Y eso es lo que el Señor quiere que miremos, de nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de querer irnos al cielo.
no nomás mostrar. El pastor hablaba sobre Jacob el jueves, como Jacob, huyendo de su hermano, manipulado por su mamá, y él buscando sus propios deseos, que a Dios ni en mente lo tenía. Pero cómo llegó a tener un sueño mirando la escalera esa que bajaban y subían los ángeles, y miró al Señor, y cuando despertó, ¿qué dijo? La presencia de Dios aquí está. Y que ese sueño le permitió decidir al siguiente día, si sabes que todo lo que yo agarre le voy a dar el diezmo. Esa fue una acción, pues. Esa fue una acción que en su corazón de que, ¿sabes qué? Yo necesito hacer algo. Yo necesito agradecer o no sé, depende de la necesidad de cada uno. Y eso le pasó también a Isaías cuando tuvo el encuentro con el Señor adentro del templo, que dijo, ¿sabes qué? Perdido estoy, de labios inmundos, dice, y en un pueblo de labios inmundos habito. ¿Por qué de labios? Porque de lo que habla, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Eso era lo que había en su corazón. Pero ¿qué era lo que el Señor que le quemó la boca y sobres? Y el Señor estando solamente con él y preguntó, no, pues ¿a quién voy a mandar? Dice el Señor. Entonces, ¿qué dijo Isaías? Mándame a mí. O sea, hay un cambio cuando tiene uno un encuentro con el Señor. Hay un cambio que te permite decir, ¿sabes qué? Yo, el que, como decía en Efesios, el que robaba, ya no robe. El que hacía esto, ya no lo haga. Permitirnos una diferente manera de vivir para poder ser ejemplo para los demás. Eso es muy importante. ¿Cómo voy a quererle decir yo a Cintia, ponte a leer si yo me la llevo acostado en el teléfono? ¿Cómo le voy a decir, hey, haz esto si yo no, tampoco no lo estoy haciendo? Doy gracias a Dios que Cintia está leyendo, Vicente está leyendo, ya no se ha regresado para San Luis, ahí ha permanecido, ha venido a la iglesia, hace sus diálisis, está yendo a la escuela, va bien, y pienso que no he tenido la necesidad de decirle, ¿qué onda, Vicente? Aliviánate. En veces sí le digo porque me llevo con él, pero no enojado pues ni nada. Yaritzi también está leyendo, entraron en un plan de 90 días para leer la palabra del Señor. Los retaron para que se aprendieran un versículo en una semana, y el viernes, y el domingo ella dijo, hey, yo ya me lo aprendí, y pasó al frente y lo dijo. Entonces, son cosas que impactan, pues son cosas que el Evangelio impacta en nosotros, en la manera en que impacta a nosotros tiene que impactar a los demás. ¿Por qué? Porque es poderoso, es salvación, es algo que va a ser eterno. No sé cómo explicarlo, pero es algo serio, pues, es algo serio. El hermano, el pastor también allá en las conferencias hablaban del evangelismo, pero como en vez de tratar de hacer un método, la palabra, el evangelio es el que cambia, el evangelio es el que transforma, es el que restaura. Ese es el punto de predicar el evangelio, de que impacte en nuestras vidas. Pero vamos a seguir mirando. Efesios capítulo 1, ya lo leímos. Colosenses capítulo 3. Dice en el capítulo 3, iniciando, dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en su gloria. Eso es de lo que está hablando, de lo que nos trae Cristo. Una libertad, pero esa libertad no hacer mal uso de esa libertad, sino tener una libertad que glorifique al Señor. Poder tener la libertad de, ¿sabes qué? Voy a hacer esto porque al Señor le agrada. No agradar a los hombres, que era lo que se refería Pablo en los tesalonicenses. Yo les traje el evangelio y no como con palabras de hombres, sino con ejemplo. Dice, porque recuerdan, hermanos, sus trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga. Y a ninguno de ustedes les proclamamos el evangelio. Y a ninguno de ustedes
les proclamamos el Evangelio de Dios. Dice, ustedes son testigos también, Dios, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Justa, irreprensiblemente, de un comportamiento irreprensible. Eso es impactante, de decir, en un viaje misionero, de decir, no, pues yo voy a ir al viaje si el pastor me paga el boleto. Y aquí no estaba hablando de eso. Aquí Pablo estaba diciendo, hey, yo no quiero ser carga para ustedes, yo vengo a compartirles el evangelio. ¿Por qué? Porque esa era la misión que el Señor le había encargado. Me llama mucho la atención cómo en Gálatas en el capítulo 1 habla sobre eso, de cómo desde que él tuvo el encuentro con el Señor y oraron por él, él se levantó y se fue a predicar el evangelio. Él no se regresó para Jerusalén, ni quiso ir a conocer a Pedro. Pedro lo conocía a los 3 años, dice, aquí en el capítulo 1. Pero Pablo, él había recibido del Señor algo y él cumplió la orden esa. Dice en el capítulo 1, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como también dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Era la seguridad que él tenía de lo que él había recibido, de decir, atreverse a decir que si un ángel del cielo viene y les anuncia otra cosa diferente, anatema. Si alguien predica otro evangelio, anatema. Y era lo que él compartía, lo que él había recibido en su corazón, eso lo estaba compartiendo. Un evangelio sano, un evangelio puro, un evangelio, el único evangelio que existía que él había recibido, eso era lo que él estaba compartiendo. Y es el mismo evangelio que nosotros tenemos aquí, es el mismo evangelio que tenemos que compartir, que impacta, que cambia. Eso es a lo que se está refiriendo. Doy gracias al Señor porque tengo más de un año que no trabajo, y no porque no quiera, pero le he estado orando al Señor y Señor que abriera puertas y aplicando en los diferentes lugares y no. Doy gracias a Dios por mi hermano Carlos, porque sí en días me habla y me da trabajo y pues he podido ir a trabajar con él. Y también me metí a la escuela, estoy aprendiendo inglés, clases de inglés y una carrera técnica también, para poder trabajar, para poder ir para los viajes. Todo el año pasado no trabajé y lo que va del año, pero como el Señor proveyó para esos viajes. Tuve la oportunidad de ir a Oaxaca, tuve la oportunidad de ir para Tennessee. Hace como un mes tuve la oportunidad de llevar a mi esposa para Guadalajara. Nunca habíamos salido, hermanos, desde que nos conocimos. Ni de luna de miel, ni de nada. Desde que nos conocimos nunca habíamos ido para ningún lado juntos. Y el Señor nos dio la oportunidad para poder irnos a pasear ahí a Guadalajara. Fue de mochilazo, andí camino y camino andábamos, pero el Señor nos dio la oportunidad de poder pasar un tiempo juntos, de poder platicar, de poder saber qué quería comer, para dónde quería ir, si se quería dormir o diferentes cosas. Entonces, ese agradecimiento que yo tengo con el Señor es grato, porque me he dado cuenta, eso era lo que a mí no me permitía crecer o poder avanzar, de decir, ¿sabes qué, Señor? Tú vas a proveer y yo no. ¿Por qué? Porque yo quería tener ese control. Yo, como dijo el pastor la otra vez, Señor, tengo fe de que me vas a llevar al cielo, pero en esta área aquí no tengo fe, aquí yo me encargo. Y eso es totalmente imposible, pues, como para unas cosas sí, como para otras cosas no. Sino el Señor nos está dando, Él se dio completo por nosotros. ¿Y por qué nosotros repartir las áreas? Como si que fuéramos Superman o qué. No somos nada. Pero eso es lo que la Biblia nos tiene que mostrar en nuestro corazón, de decir, ¿sabes qué? Yo necesito de un Salvador. Yo necesito que tomes el control de mi vida, tanto la financiera como la que sea, la que pongamos, la que tengamos, el área que tengamos. Y esa era un área de que yo tenía, de que, no, pues yo voy a trabajar y me impuse a trabajar día y noche, horas y horas, más de 100 horas trabajaba a la semana. Y yo, pues en esa área yo tenía el control porque yo trabajaba. Pero fue donde el Señor me empezó a cerrar puertas por muchas cosas que yo hice también.
y decir, ¿sabes qué? Pues sobre, Señor, toma el control tú, porque no, yo no puedo. Y me he paseado más que cuando ganaba dinero. Fui a Tennessee, fuimos para Hermosillo a visitar a mi familia, fuimos para Los Ángeles con mi familia también, fuimos para Oaxaca, para Guadalajara, y pues no, me la llevé paseándome, bien suave, y mis hijos están aprendiendo, mi esposa está aprendiendo, yo sigo aprendiendo, sigo conociendo, y eso nomás es el principio, pues es como una probada para que me anime a más. Y eso es lo que el Evangelio está haciendo en mi vida y en mi familia. Eso es y es lo que quiere para nosotros como Cristo, como cuerpo de Cristo. Que nos animemos, que nos soportemos, habla en otro pasaje. No soportarnos de que ya no te aguanto, sino de soportarnos como el soporte. Ese es un soporte. Ese soporta el techo, hay todos otros soportes, ahí hay otro que están soportando el techo de lo que está arriba. Entonces, soportándose unos a los otros, dice. No nomás, el pastor que de soporte ahí atravesado y todos encima de él. No, pues, sino que unos a los otros, pues, unos a los todos. ¿Sabes qué? A mí me toca, sobre, yo sigo. Y voluntariamente, pues, sin necesidad de decir, te toca a ti, sobre, sobre, como dice el pastor Oscar. Sobre, dice. Pero eso es lo que nos tiene que llevar el Evangelio. Vamos a seguir leyendo. En Judas, vamos a leer en Judas, donde hablaba de los que secretamente se introducen. Me llamó mucho la atención ese libro. Dice pues nomás es un capítulo, en el versículo 3 dice, amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes que estaban marcados para esta condenación, impíos que se convierten de la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahí habla de la otra libertad de la que se estaba refiriendo en Gálatas, una libertad que dice que convierte en la gracia de nuestro Dios en libertinaje, una libertad en libertinaje. Y habla de cómo pelearon por el cuerpo de Moisés. Y luego en el versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conviértanse en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvelos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para representarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Habla totalmente de lo que estaba hablando, ¿no? De la libertad en libertinaje, de cómo la otra lista de decir, ¿sabes qué? Santo, amable, bondadoso. Aquí habla totalmente lo contrario, que dice que son burladores, no tienen el Espíritu
y ellos van a recibir un juicio. Hoy en día el que no cree va a recibir un juicio. Eso lo podemos mirar en Juan capítulo 3. Dice en Juan capítulo 3. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Aquí está hablando de unas acciones, está hablando de un ejemplo, está hablando de hacer algo porque obtuviste algo, y cuando obtienes algo quieres que los demás miren ese algo que tú tienes. Que está hablando aquí de la luz es Dios, la luz es Cristo en tu corazón. Pero si tú no quieres de esa luz, te vas a esconder y no quieres que lo que estás haciendo, que los demás se enteren. Y eso es de lo que estaba hablando en Judas. Y eso de lo que Pablo quiere evitar, pues, que entraran en las iglesias. Y eso es lo que a Timoteo le anima. Hey, ten cuidado de eso. Hey, ten cuidado, anímate, no te desanimes. Y como dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Crees o no crees? Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Ese es el Evangelio. Creer en lo que hay aquí. Si no creemos, juicio eterno. Si creemos, hay vida eterna. Pero en lo que estamos aquí, en lo que va a venir el Señor o nos lleva, necesitamos vivir de una manera que el Señor está pidiendo, que el Señor está demandando de nosotros. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Y agradecido con el Señor por lo que está haciendo en este lugar, por lo que está haciendo en Sile, y agradecido con todos, hermanos. Dios los bendiga.